¿Se ve bien? Sí, sí. Ya, profe. Bueno, nosotros somos el grupo 7, el cual tiene que presentar sobre la distribución en el equilibrio para procesos de nacimiento y muerte. Y bueno, el grupo está compuesto por Nicolás Timnú y que les habla Cristian Maxwell. Un poco sobre los temas a tratar. Primero vamos a hablar sobre la deducción de las ecuaciones que debe cumplir un proceso de nacimiento y muerte. Esto siempre es la condición de equilibrio. Después vamos a hablar sobre la deducción de la expresión general de la distribución en equilibrio y el número de trabajos en el sistema en los modelos de nacimiento y muerte. Y bueno, todo esto lo vamos a ir explicando un poco con un ejemplo para que vaya quedando más claro y vamos a ir paso a paso. Acá un poco de notación, en cualquier momento que alguien tenga una duda podemos volver acá y aclararlo. Igual esta PPT va a estar en el sistema, entonces si es que lo descargan van a poder tener todas las notaciones y referencias de las cosas que significa cada letra. Y bueno, un poco esto es Q sub IJ, es la probabilidad de transición del proceso Q de pasar del estado I al J. Después H, que esto es un poco complicado de entender, es la distancia del intervalo entre dos instantes de tiempo, que es t y t más el tiempo agregado. Después O sub H es el infinitésimo orden de H, t es el instante de llegada a una petición, lambda es la tasa de entrada, por ejemplo, el número de llegada de los clientes por hora. Esto es el 1 partido lambda es el tiempo de llegada, después el mu, por otro lado, es la tasa de servicio, o sea, el número de clientes atendidos. Y 1 partido Valores mu es el promedios, tiempo ¿ah? entre servicios. Tiempo ¿Mm? promedio entre llegadas, uno sobre Tiempo lambda. promedio entre llegadas, ya ok. Ya, entonces vamos a empezar a definir qué son los procesos de nacimiento y muerte para comenzar. Esto lo explicaron nuestros compañeros, pero a grandes rasgos, y para retomar el tema, es básicamente una cadena de Markov que se define de la siguiente manera, que creo que puedo corregir acá. Eso. Que es de que está dado por esta forma, ¿ya? Y que cumple con estas condiciones, es decir, que está modelado por esto. Esto lo vamos a empezar a explicar a través del ejemplo que vamos a dar, así que no me quiero detener mucho aquí en este momento, sino que más Yo adelante. quisiera sí que nos detuviéramos un poquito para que quede claro de la semana pasada. El Q y J, entonces la probabilidad de transición del estado Sí, J, en realidad está al revés ahí, ¿eh? Es del estado I al J. O sea, este más H igual J, dado que XT es igual a I. sí, básicamente porque aquí vamos a pasar Ajá. de un sistema a otro, o sea, de un estado del sistema a otro. Es decir, por ejemplo, que un sistema pase de tener una persona, un cliente, a tener dos. Entonces, sí, vamos a ir trabajando. Ya. Ya, estas tensiones, como les digo, vamos a explicarlas a medida que vayamos avanzando con el ejemplo. Y otra cosa que recalcar es decir que en nuestro sistema trabaja bajo, o sea, es independiente del tiempo t en que estemos. ¿Listo? Y lo otro es que nacimiento hace referencia a la llegada del cliente al sistema, mientras que la muerte hace referencia a la salida, es decir, que se ha servido. ¿Ya? Entonces, para ilustrarnos, primero tenemos nosotros hacer un pequeño escenario. ¿Ya? Nosotros vamos a ilustrarlo directamente con un sistema que va a estar en equilibrio, es decir, que debe cumplir las condiciones de que en un estado la tasa de llegada sea igual a la tasa de salida. Eso, digamos, a grandes rasgos, que un sistema esté en equilibrio. Igual más adelante lo vamos a abordar más en detalle, pero con eso nos vale para hacer este ejemplo por ahora. ¿Ya? ¿Qué representa este esquema? Primero que nada, esto es un sistema de colas con dos servidores. Eso hace referencia a los colores, por ejemplo. En nuestro sistema, el nodo 0, por ejemplo, hace referencia a que en el sistema actual no hay ningún cliente. Luego, si pasamos al siguiente, al estado 1, hace referencia a que ha llegado 1. Y está en verde porque este cliente, al haber dos servidores, es decir, por ejemplo, los dos cajeros de banco, puede ser atendido directamente. Al igual que el segundo, porque como decimos, hay dos servidores. Y luego ya la tercera persona, estando ya en estado amarillo, significa que hay una persona en la cola. ¿Ya?
eso va a ser como, a grandes rasgos, cómo vamos a trabajar nuestro sistema. O sea, nuestro esquema, perdón. Y las transiciones van a basarse en la tasa de llegada y de servicio, que va a ser lambda y mu. Ya. Entonces, nosotros tenemos nuestro estado inicial, ¿sí? Y ahora vamos a ver la probabilidad, que estas son puras probabilidades, es decir, la probabilidad de estar en un estado es la probabilidad de que el sistema pase de estado 0 a estado 1 es lambda, como podemos ver aquí. Es decir, la probabilidad de que llegue un cliente de 0 a 1. ¿Ya? Luego tenemos que la probabilidad de que el sistema pase de estado 1, es decir, que este cliente que llegó sea atendido y se retire, es mu. ¿Ya? Como dijimos anteriormente, de que el sistema esté en equilibrio, nuestro nodo tiene que estar balanceado, es decir, que la entrada tiene que ser igual a la salida. Y en este caso podemos observar que la forma de balancearlo sería multiplicando lambda por p sub 0, es decir, lambda de acá por p sub 0. Esta ecuación igual la vamos a explicar más adelante, pero hace referencia porque esto es un proceso estocástico. ¿Ya? Entonces, lambda de p sub 0, que sería la salida del estado 0, va a ser igual a la probabilidad de entrar a este estado, de nuevo. Es decir, que sería la probabilidad de que el cliente que estaba en el estado 1 sea atendido y se retire. Ahí se cumple esa igualdad. Y así para todos los nodos. Es decir, por ejemplo, si nos vamos al nodo 1, ahora podemos añadir la probabilidad de que el sistema pase de estado 1 al estado 2 es de lambda, porque la tasa de entrada sigue siendo la misma para todos los lambda, o sea, para todos los nodos del sistema. Mientras que la probabilidad de que pase de estado 2 al estado 1 es 2 mu. ¿Por qué es 2 mu? Porque, como dijimos anteriormente, nosotros tenemos dos servidores. Entonces la probabilidad se duplica. ¿Ya? Entonces, ahora en nuestro estado 1, para que esté en equilibrio, digamos que tiene que estar la parte negra, las flechitas negras tienen que ser igual a las flechitas blancas. Es decir, las entradas a este estado tienen que ser igual a las salidas de este estado. ¿Ya? Entonces tendríamos que las salidas, es decir, lambda de p sub 1, que está acá, más la mu a p sub 0, o sea, de p sub 1, que iría a p sub 0, es decir, que nuestro cliente sea atendido, van a ser igual a que que llegue un cliente al sistema desde el estado 0 y que si es que hay dos clientes en el sistema, sean uno atendido. ¿Ya? Igual hay que recalcar que este caso, como trabaja por Poisson, solamente podemos ir trabajando bajo un cliente, es decir, va entrando uno y saliendo uno. No podemos hacer salto de salen 3 o 2 clientes al mismo tiempo. Se puede considerar un caso particular. Así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del nodo 2, el estado 2, donde hace exactamente lo mismo que el estado anterior, que es la entrada, que sería la parte roja, y la salida, que es la parte negra. Ahora, con norma general podemos ya seguir haciendo este esquema, es decir, aplicarlo para todos los genes, y nos va a dar esto. Por ejemplo, aquí tenemos el nodo 3, que es esto, y al final vamos a identificar que se cumple esta regla general para todos los genes. Esto es simplemente ir verificando, o sea, viendo la relación que tiene cada nodo o sea, cada uno, es decir, la equivalencia de cada nodo. Entonces, a través de todo este proceso, descubrimos cómo, digamos, interactivamente, cómo poder observar la probabilidad que existe en cada nodo y que esto esté en equilibrio. Dar la ecuación que lo describe. ¿Ya? Y como dijimos que este proceso debe cumplir con esto, es decir, que todas las probabilidades de que estén en 0, que estén en 1, en 2 y así hasta n, sean igual a 1. Ok, y ahora, ya que vimos como esta ecuación general de nuestro caso en específico, podemos ya poder comenzar a generalizar. Esa es la idea de
esta presentación. Entonces, dijimos que estas son las condiciones que modelan las cadenas de Markov, en este caso particular, para nacimiento y muerte, en equilibrio. No, perdón, para nacimiento y muerte. Aquí podemos analizar que esta es la entrada, que es exactamente lo mismo que hicimos acá, que es el lambda de por ejemplo, este nodo, por la probabilidad que esté en el nodo. Acá. Esta es la salida. Esto hace referencia a la probabilidad de que se quede en el mismo instante. ¿Ya? O sea, el mismo estado, perdón. Que sería 1 menos la suma de la probabilidad de que salga, más la probabilidad de que, o sea, las dos probabilidades de que salga. Al siguiente nodo o al nodo anterior. Y esto hace más que nada referencia a cuando se cumple esta condición, que es el infinitesimal, que es un valor, digamos, despreciable. Por eso acá tampoco se toma en cuenta este valor. Entonces tendríamos la probabilidad de que, o sea, aquí así podemos calcular cualquier probabilidad de nuestro sistema. La probabilidad de P sub n decimos que es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado, o sea, en el estado n, en el instante t. Lo vamos a denotar así. Y podemos obtener la ecuación, digamos, general de nuestro sistema, es decir, sumando todas estas probabilidades. Aquí podemos entender que se quede en nuestro estado, por ejemplo, la probabilidad de t más h es que se quede en este estado, más que vaya al siguiente, o sea, que venga del siguiente, luego que... No, perdón, esta es la que venga del anterior, esta que venga del siguiente, es decir, venga, estamos haciendo para el nodo 2, ya, venga del anterior, luego el otro sería que venga del siguiente, y esta condición de acá que es el infinito. Y decir que esta teorema de probabilidades, o sea, que esto trabaja bajo el teorema de probabilidades totales, es decir, que se cumplen estas condiciones. ¿Puedo interrumpir un segundo? La última condición, ¿cierto?, de que la probabilidad de transición de ir de I a J sea orden de H cuando I menos J es mayor que 1, sí, es exactamente lo mismo que decir que no pueden ocurrir dos eventos simultáneamente, ¿ya? Dos o más, ¿ya? Que es lo que tú Sí, mencionabas antes, ¿ya? sí, Para que quede clara la interpretación. vale, gracias por interrumpir. Y entonces, como aquí podemos ver el patrón que existe acá. Entonces, ya teniendo esto de acá, podemos comenzar a encontrar las derivadas y identificar que nuestro sistema trabaja desde la siguiente manera. Es decir, esta es la solución final de nuestro sistema en ecuación, de ecuación. ¿Ya? Va a ser esto. ¿Cristian? Ya, entonces, pero aquí tenemos un tema, porque nosotros estamos trabajando acá con derivadas y la ecuación de equilibrio no contempla derivadas. Entonces, nosotros nos interesamos por la solución de equilibrio, es decir, la probabilidad de P sub n, tal que el límite de t tiende al infinito, cosa que se pueda usar para todo instante, ¿cierto? Entonces, bueno, esto se cumple siempre que el límite exista. Entonces, el límite de P sub n sobre t va a ser igual a 0, ya que directamente no depende de t. Entonces, gracias a eso podemos encontrar que nuestro sistema de equilibrio es la tasa de entrada más la tasa de salida por P sub n. Esto va a ser igual a la tasa de entrada del anterior más la tasa de salida del siguiente. Y esto se puede denotar para el P sub 0, es que la tasa de entrada del primer nodo, que el P sub 0, es igual a la tasa de muerte del segundo. Por el segundo, perdón. Y bueno, aquí al comienzo tenemos la misma ecuación, y un poco para entender las tasas, aquí está el diagrama de transiciones, que es básicamente lo mismo que se veía anterior, pero ahora
puesto con las notaciones que usamos en la misma fórmula. Ahí, por ejemplo, el mu sub 1 es la probabilidad de que pase del estado 1 al 0 y así sucesivamente, para tener un poco más claro. Cristian, ¿te Dime, puedo interrumpir un dígame, profe. poquito? ¿Puedes ir Sí, claro. a la 2, la anterior? Ya, la anterior todavía. Ah, no, perdón, a ver, esta. Ya, ahí ustedes, a partir de la expresión de P sub n en temas H, pueden construir este límite, ¿cierto? Claro. Es que eso no lo explicaste, pasaste de largo. Vuelve a la anterior. Construyen este límite, ¿cierto? Poniendo que P sub n de temas H menos P sub n, entonces agrupan, ¿cierto? Acá, y les queda... Sí. Ya, ¿puedes explicar un poquito más eso? Claro, es que cuando ya tenemos las derivadas, nosotros podemos, como bien usted decía, agruparlos por entradas y salidas, y los nodos anteriores y siguientes. Entonces, teniéndolos agrupados, ya podemos sacar el límite para ver si es que el límite existe o no, y así trabajar sin las derivadas. Sí, pero ahí en la flecha que tienes hacia abajo hay un par de pasos que no hicieron. Porque aparece como mágico eso de que la derivada sea eso. Así, profesor, bueno, no la desarrollamos Ajá. manualmente. Sí, no creo. Sí, o sea, por lo menos para que sus compañeros sepan que hay una deducción que hacer, digamos. O sea, si ustedes reemplazan el P sub n más H en ese límite, toman el límite, van a llegar a eso que está mostrando sus compañeros. ¿Ya? Claro. Ya. Ya, profe. Y bueno, como decía, esto ya es un resumen de lo que habíamos hablado. ¿Pasa lo siguiente? No. Bueno, aquí cosas para tener en cuenta para explicar cómo queda esta ecuación. Es que, bueno, como ya sabemos, el equilibrio implica que la entrada sea igual a la salida. Y tenemos que tener bien en cuenta la cuestión de la normalización, que todas las probabilidades van a sumar 1. Entonces, reemplazando lo que ya tenemos en la ecuación de normalización, tenemos que en este caso P sub n es la entrada, o sea, la tasa de entrada del nodo anterior, dividido la tasa de muerte del nodo actual por el nodo anterior. Entonces, ahora vamos a demostrar un poco esto y después explicarlo mejor. Primero, para demostrar, demostramos que para n igual 1 se cumple, aquí se ve que se cumple directamente, no hay ningún problema con el denominador ni nada que la indetermine. Después, Un esta detallito. suposición va a ser... Sí, y no es que esto ¿Sí? se demuestra por inducción, que no lo dijiste, que es importante. Sí, perdón, claro, ahora estamos demostrando por inducción toda la fórmula. Después, se supone cierto que funciona para n, y para n más 1 se tiene lo siguiente, que, bueno, básicamente todas las n se reemplazan por n más 1 para saber que funciona para todas las n. Y ahí está el desglose de la ecuación, que lambda en vez de menos 1 pasa a ser n, etc. Entonces, para que vamos a explicar paso a paso, se llega a que el nacimiento del actual va a ser la probabilidad actual también. Esta es la igualdad del mu por la probabilidad del siguiente. Pasa a la siguiente. Bueno, esto, como ya sabemos, es para un nodo. O sea que estamos viendo que esa probabilidad era, si es que nosotros queremos ver la probabilidad de que esté en el estado del nodo 3, era exclusivamente para ese nodo. Entonces, para que nosotros podamos aplicar esto en todo el espectro, o sea, que sea para todo el sistema, necesitamos aplicar la propiedad telescópica, en la cual es la misma fórmula, pero se añade una multiplicatoria a cada parte de la división, el numerador y el denominador. Y esto se tiene que multiplicar por P sub 0. Ahora, con el P sub 0 tenemos un problema, ya que reemplazando P sub n en la ecuación, para calcular P sub 0, primero que todo tenemos que tener en cuenta que la suma de todas las probabilidades es 1, o sea que P sub 0 también tiene una probabilidad. Entonces, reemplazando de nuevo en esta ecuación de la sumatoria desde n0 hasta el infinito de P sub n es 1, vamos a obtener la ecuación que sale ahí,
y con eso obtenemos sub 0. El problema es que esta ecuación, bueno, la parte que tiene división claramente, tenemos que comprobar que siempre converja. ¿Cómo se converge? ¿Cómo se demuestra eso? Reemplazando y partiendo de la sumatoria desde cero, de solo la división, en este caso que es la parte de la sumatoria, y una vez comprobado que eso converja, se tiene la solución final, que es la que está ahí al comienzo a la izquierda. O sea, sí, claro, al comienzo de la izquierda, que P sub n es igual a la multiplicatoria de la entrada por i menos 1, partido la multiplicatoria de la salida del instante, por P sub 0. Al final esto simplemente sería otra forma de expresar estas probabilidades que teníamos acá. Sí. Y esta sería nuestra presentación. Gracias. Bien, ¿dudas, comentarios de los compañeros?